Antes de comenzar a utilizar Vuex, sería bueno que nosotros tuviéramos alguna noción general de qué es, qué problema resuelve, para qué me sirve y básicamente qué puedo hacer con él. Bueno, primero que nada, déjenme plantearles cuál es el problema que Vuex resuelve de una manera bastante bien. Primero, nosotros tenemos una arquitectura más o menos así en nuestras aplicaciones. Tenemos componentes dentro de componentes dentro de componentes y en la sección pasada nosotros introdujimos lo que es el router, lo cual hace la comunicación entre componentes un poquito más difícil. Pero no solo es esto, sino que hay veces en las cuales la información fluye en tantas direcciones que es muy difícil saber en dónde se encuentra la fuente actualizada o en dónde podemos obtener la información, entre otras cosas. Por ejemplo, si ese widget que es de color rosado quiere comunicarse con ese otro widget que anda por ahí, lo que vamos a terminar haciendo es que el widget de la izquierda va a empezar a mandar props hacia el padre de ese padre, hacia el padre del padre de ese padre. Y como tenemos el router, tendríamos que ver de qué manera hacemos una comunicación para pasársela a la aplicación para que después pueda llegarle de manera de descendencia mediante props nuevamente hacia abajo hacia el componente que yo deseo. Eso es bastante ineficiente. No por el hecho de que no se pueda hacer, sí se puede hacer. El problema es que después, al día de mañana, nosotros incrustamos algún nuevo componente en ese árbol y vamos a tener que hacer esa pieza de conexión para que la aplicación siga funcionando como yo espero, lo cual termina siendo un verdadero dolor de cabeza. La idea de Vuex es que nosotros tengamos un store en el cual cada uno de nuestros componentes que necesiten información va a ir ahí. Va a ir al store, va a obtener la información que necesita, o bien cuando un componente actualiza algo del store, en realidad no es que el componente lo actualiza, ya vamos a ver cómo es que funciona esto, pero en teoría vamos a decirlo así por ahora. Entonces, cuando el store es actualizado y nosotros tenemos componentes que lo están escuchando, esos componentes directamente van a ser notificados de ese cambio, lo cual reduce bastante esa complejidad que nosotros teníamos. Claro, no es tan sencillo como decir, ok, voy a tener ese store, hay que hacer ciertas configuraciones para que ese store funcione como nosotros esperamos. Ahora, otro punto importante es que el state que se encuentra dentro del store es reactivo. Y muchos de los conceptos que nosotros hemos venido viendo hasta el momento en Vue se aplican casi de manera transparente al store. Es bastante natural trabajar con Vuex, que ya vamos a hablar de esto y cómo funciona en breve. Ahora, viéndolo de una manera muy general, todavía faltan ciertas piezas que en el siguiente slide van a tener, pero viéndolo de una manera muy general y de superficialmente muy arriba, en pocas palabras vamos a tener esto de la siguiente manera, o Vuex trabaja de la siguiente manera. Nuestro Vue va a disparar, o nuestras vistas disparan acciones, las acciones de alguna manera modifican el state como es reactivo modifica, le notifica al Vue, y el Vue nuevamente puede disparar acciones que cambian el state reactivo notifica al Vue, y ese es el flujo de información. Esto es muy parecido a lo que es el Flux, Redux o la arquitectura Elm. Si ustedes no están familiarizados con ninguno de esos conceptos, no se preocupen, no es necesario comprenderlos para entrar a Vuex. No importa. Vuex por sí solo está diseñado específicamente para trabajar con Vue, lo cual no es aplicable a, por ejemplo, React, a Svelte, a Angular o a otras tecnologías. Esto es algo que está especializado en Vue. Claro, no significa de que tú no puedas utilizar Redux en Vue o otro tipo de patrón, perfectamente lo puedes hacer. Ahora, ya propiamente lo que es Vuex funciona de esta manera. Nuestros Vue Components, cuando necesitan realizar cierto tipo de trabajo, pueden hacer lo que se conoce como un dispatch de una acción o despachar una acción. Las acciones por naturaleza pueden ser síncronas o asíncronas. Las acciones son las que van a ir a hacer las peticiones a las llamadas HTTP de nuestra aplicación, van a hacer interacciones asíncronas y cuando la data es recibida y la acción ya tiene lo que es la respuesta del servidor, ellas van a hacer un commit de una mutation o de una mutación. Las mutaciones son síncronas, no pueden ser asíncronas. Las mutaciones es código que directamente va a terminar mutando o cambiando nuestro state. Ahora, no necesariamente necesitas pasar por una acción para llamar una mutation. Directamente puedes llamar desde un Vue Component y hacer un commit de una mutation, pero de esa manera es como su state o nuestro state va a cambiar. Nosotros cambiamos el state mediante una mutation directamente. Las acciones es cuando ocupamos tareas asíncronas.
Nuevamente, como el state es reactivo, entonces ese state va a forzar o va a notificar a los componentes de Vue que, como ya están especializados trabajando con propiedades reactivas, como por ejemplo lo que está en la data, o cuando nosotros tenemos propiedades computadas, es básicamente lo mismo, y cuando hablemos más sobre el Composition API también funciona de una manera similar. Entonces esos componentes van a notificarse o van a ser notificados y van a mostrar la información actualizada basada en el state. Ahora, nuevamente, las acciones pueden ser asíncronas. Los commits deben de ser síncronos. Esto, por favor, recuérdenlo, tal vez es lo más difícil de comprender la primera vez. Digo, ok, tengo que hacer una petición HTTP, es una acción. Necesito hacer un cambio en nuestro state, pero ese cambio es algo que yo puedo calcular sin necesidad de hacer promesas o peticiones HTTP, por ejemplo, que es un uso típico de una promesa. Entonces puedes hacer un commit de una mutation o comprometerse a una mutación. En fin, sigamos. Otra cosa que no se puede hacer, no deben de hacerlo y realmente no se puede hacer, es que una acción modifique directamente el state. No se puede hacer esto. Ustedes lo que van a hacer, nuevamente, es que de una acción hacen el commit de una mutation. Las mutaciones pueden ser seguidas, vale la pena decir, mediante los DevTools. Si quieren saber más información sobre estas diapositivas o estas imágenes que estoy tomando, ahí tienen la fuente de next.vuex.vue.js.org. Hasta parece trabalenguas eso. Pero nuevamente estoy tomando la última versión que se encuentra actualmente lista para producción de Vuex. Hay ciertos conceptos generales que necesito que ustedes comprendan y tal vez no se los memoricen, pero si pueden anotarlos para verlos de vez en cuando, entonces esto es algo importante. Nuevamente, el state. El state es similar a la data que nosotros hemos tenido en nuestras aplicaciones de Vue. Es prácticamente lo mismo, es reactivo. Luego nosotros vamos a tener getters. Los getters son similares a las propiedades computadas que ya hemos visto en nuestra aplicación. Ustedes pueden tener, por ejemplo, getters especializados para traer cierta información filtrada del state o como ustedes necesiten. Luego tenemos las mutations. Las mutations o mutaciones son funciones que modifican el state. ¿Ok? Y noten la palabra pueden. Puede ser que ustedes llamen una mutation, pero la mutación internamente dice, ok, no hay que hacer ninguna modificación porque la verdad es que este cambio no impacta nada del state. Entonces esa mutation, a pesar de que la llamamos, no modifica el state. Por consecuencia, no pasa nada después de eso. Y luego tenemos las acciones, que las acciones pueden ser asíncronas, que también pueden llamar mutations. Noten, esa pueden dos veces. ¿Por qué? Porque una acción puede ser que vaya al backend, el backend regrese ya sea algo que no vale la pena disparar una mutation, entonces ahí queda. O sea, llega hasta ese punto, pero si una acción llama una mutación, nuevamente la mutación es quien puede cambiar el state. Ok, una vez dicho esto, todavía nos falta el último concepto que tal vez es el que más asusta, pero la verdad es bastante, tal vez la primera configuración es complicada, pero la segunda vez y tercera vez es cada vez más fácil. ¿Y qué estoy hablando? Pues estoy hablando de los módulos. Los módulos básicamente es un agrupador en el cual ustedes pueden tener un state, getters, mutation, acciones y otros módulos anidados dentro de este módulo. Es bastante útil. Este concepto de los módulos dentro de Vuex es algo que nosotros debemos de comprender si estamos pensando de que nuestra aplicación puede tener un store bastante grande. Y vale la pena decir que el store, que no está aquí como un concepto general porque ya no me cabía en la presentación, pero el store ya lo vamos a terminar viendo un poquito más adelante. El store es prácticamente un contenedor en el cual van a estar todos nuestros módulos. Solo tenemos un store. Ese store nuevamente puede tener un state, getters, mutation, actions y los diferentes módulos. O bien puede tener un montón de módulos internamente. Ya lo vamos a ver funcionando. Ahora, la pregunta que se hace comúnmente es ¿cuándo usar Vuex? Bueno, hay dos cosas importantes. Vuex nos ayuda a lidiar con la gestión del estado compartida por un costo de mayor estructura y más archivos en nuestro proyecto. Es una compensación entre la productividad a corto y a largo plazo. Es decir, a corto plazo no hay nada más rápido que tú te sientes y empieces a trabajar directamente con la data y tus propiedades reactivas, pero eventualmente cuando tengas que ver de qué manera comunicas tu aplicación, por ejemplo, el estado global de la misma, o necesitas saber el usuario autenticado en alguna parte bastante anidada de tu aplicación,
o cuando ese usuario cambia, que todos los componentes que están escuchando ese nuevo cambio de usuario sean actualizados. Entonces ahí es donde ustedes ya van a empezar a decir, ok, aquí necesito una mejor forma de manejar y centralizar el estado de mi aplicación. Vuex no es complicado de implementar. Lo que sí es un poquito difícil al inicio es comprender su estructura y su funcionamiento. Pero la verdad es una forma para mantener el estado de la aplicación mucho más fácil que otros patrones. ¿Ok? En esta sección nosotros nos vamos a enfocar en comprender e implementar estas características de Vuex, todo lo que nosotros vimos y otras generalidades para que ya después empecemos a crear aplicaciones utilizando Vuex. Así que los veo en la próxima clase.